Hola, hola. Hoy hablaremos sobre el equilibrio de traslación, pero previamente vamos a realizar unos ejemplos eh, para recordar en los diagramas de cuerpo libre, que también utilizaremos en este momento. Muy bien. Si tenemos un vehículo que se mueve hacia la derecha, entonces me piden, por ejemplo, dibujar el diagrama de cuerpo libre. Aquí el diagrama de cuerpo libre consta de cuatro fuerzas. Primero, la fuerza F es la del motor que genera el impulso para que el vehículo se mueva. ¿Cómo el vehículo se mueve a la derecha? La fuerza de rozamiento es a la izquierda, porque es la fricción que existe entre las llantas y el pavimento. Luego, como el cuerpo tiene una masa m, pues obvio, tendrá un peso. Y como está sobre una superficie, pues el piso reaccionará y tendrá una fuerza normal. Ahora, por ejemplo, tenemos acá, mira, tenemos dos bloques que estaban amarrados y pasaba por una polea. Entonces, por ejemplo, aquí, este sistema de dos bloques, por ejemplo, está yendo para la izquierda. Dicho esto, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de dos cuerpos, masa 1 y masa 2. Entonces tenemos que en la masa 1 tenemos un peso 1 y en la masa 2 tenemos un peso 2. Son diferentes. Luego, la tensión. La tensión siempre jala al cuerpo. Entonces tenemos una fuerza de tensión 1 y acá tenemos una fuerza de tensión 2. Pero como es la misma cuerda, podemos decir que son las mismas tensiones. Luego, el cuerpo 1, como está sobre una superficie inclinada, tendrá la fuerza normal 1. Recuerda que es a 90 grados del piso. En la masa 2 también hay una fuerza normal, pero es la fuerza normal 2. Pero recuerda que la normal es 90 grados con el piso. Ahora, finalmente, como el movimiento es a la izquierda, en el caso del bloque 1 está bajando y en el caso del bloque 2 está subiendo. Por lo tanto, si el bloque 1 baja, la fricción será para arriba. Y en el caso del bloque 2, como está ascendiendo o subiendo, aquí la fricción será para abajo, opuesta a los movimientos. Muy bien. En este momento tenemos que definir qué es una fuerza para poder entender el equilibrio de traslación. Muy bien. Tenemos que la fuerza se define como masa por aceleración. Recuerda que la fuerza es una cantidad vectorial y la aceleración también es una cantidad vectorial, pero la masa no, la masa es un escalar. Entonces la fuerza es igual a masa por aceleración. Como habíamos dicho, la fuerza genera un cambio de estado, un cambio de movimiento. Las unidades de la fuerza, si hacemos un análisis, tenemos que la masa multiplicada por la aceleración, tenemos que la masa en kilogramos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Multiplicando kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que son unidades fundamentales, obtenemos una unidad derivada que es el newton. Por lo tanto, la unidad de la fuerza será el newton o las unidades serán newtons. Con ese conocimiento previo, vamos a ver la primera ley de Newton. La primera ley de Newton también le llamamos ley de la inercia. ¿Qué es la inercia? La inercia la dicen coloquialmente como la pereza de la materia, pero en sí la inercia es la, la resistencia de un cuerpo a ser movido. Entonces, cuando un cuerpo tiene más masa, es más difícil moverlo. Entonces, por eso decimos que la inercia es inherente a la masa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se comprueba la inercia? Mira, por ejemplo acá. Tenemos aquí que un cuerpo estaba verticalmente apoyado sobre este cochecito. Entonces, al momento que le aplico una fuerza, esta masa que estaba vertical cae para atrás, ¿no? Es porque el objeto quería quedarse en su estado primitivo, en su estado que estaba de pie o que estaba en reposo.
pero al momento que le apliqué una fuerza, la inercia de ese cuerpo, la oposición de ese cuerpo de la materia para ser movido, entonces hace que el objeto se vaya hacia atrás. Luego, la tercera ley de Newton. La segunda ley tiene que ver con la definición de fuerza, pero eso la veremos después. Por eso pasamos a la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton dice que es la ley de acción y reacción. Aquí en este caso tenemos, por ejemplo, que tenemos una roca y un señor, un hombre, le está empujando esa roca. Entonces, al momento que realiza el empuje, está haciendo una acción, pero la roca reacciona hacia el otro lado. Es la oposición a la acción. Entonces, la ley de acción y reacción, ¿qué dice? Que si en un cuerpo realizamos una fuerza, este objeto o este cuerpo reacciona con una fuerza del mismo tamaño, pero sentido contrario. Entonces, como usted verá, entonces aquí la acción está a la derecha y la reacción a la izquierda. Si la acción fuera de 100 newtons, la reacción también fuera de 100, pero la una va a la derecha y la otra va a la izquierda. Ahora, vista la primera y tercera ley de Newton, vamos a intentar definir o aclarar lo que es el equilibrio de traslación. Pero para ello necesitamos definir lo que son las fuerzas concurrentes. ¿Qué son fuerzas concurrentes? Las fuerzas concurrentes son aquellas fuerzas cuyas líneas de acción se intersecan en un punto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 4 fuerzas, fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4. Las líneas de acción son los caminos por donde van los vectores, o en este caso las fuerzas, y se cruzan en un punto. Como tienen un punto en común, entonces las líneas de acción se cruzan en un punto, por lo tanto serán fuerzas concurrentes. Dicho esto, el equilibrio de traslación se puede hablar respecto a las fuerzas concurrentes. El equilibrio de traslación no es más que, ¿cómo se verifica, mejor dicho? El equilibrio de traslación es cuando un objeto o una partícula está en reposo o se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Dicho esto, cuando hay reposo o cuando está en movimiento rectilíneo uniforme, no existe aceleración. Por lo tanto, la condición matemática, por así decirlo, para verificarse que existe el equilibrio de traslación es que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0, al 0 vector. Entonces, si sumamos todas las fuerzas, se equilibran cuando su suma da 0. Ok, tenemos aquí un ejemplo de ejercicios en donde se va a aplicar el principio, vamos a utilizar el equilibrio de traslación. Por ejemplo, acá tenemos un objeto, ¿sí?, que está suspendido por unas cuerdas que están de esta forma. Entonces aquí hay un nudo. Este nudo hace que haya una cuerda 2, una cuerda 1 y una cuerda 3. Pero aquí nos da de dato que la tensión horizontal es de 30 newtons y que la cuerda 2 está con un ángulo de 40 grados. Acá obviamente 50 porque forman un triángulo rectángulo. La cuerda 1 es la que transmite directamente el peso. Entonces aquí me pide hallar, la incógnita es el peso. Entonces, como se ha verificado que el sistema está en equilibrio, porque está en reposo en este caso, realizamos el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre lo haremos en el punto donde está amarrada o está el nudo de las cuerdas. Entonces, en este punto aquí dibujaremos las fuerzas. Desde este punto nacerán las fuerzas de nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, dicho esto, entonces aquí está el punto.
Entonces aquí a la derecha está la fuerza de 30 newtons, hacia abajo la fuerza de tensión 1 y hacia arriba inclinada con 40 grados la fuerza de la tensión 2. Muy bien, es muy importante que cuando hagamos el diagrama de cuerpo libre pongamos ejes X y Y. ¿Para qué? Para tener una referencia, ¿ya? Entonces aquí, en el diagrama de cuerpo libre, cuando ya tengamos, entonces, si tenemos el eje X, a la derecha serán positivas las fuerzas, a la izquierda serán negativas. Y si tenemos el eje Y, hacia arriba serán positivas y hacia abajo serán negativas. Ahora, cuando tenemos fuerzas y hacemos el diagrama de cuerpo libre, para resolver este ejercicio tenemos que descomponer las fuerzas en los ejes X y Y. En este caso, la tensión 2, como está con un ángulo de 40, tenemos la tensión 2 en X y la tensión 2 en Y. La tensión 2 en X es tensión 2 por coseno de 40 y la tensión 2 en Y es tensión 2 por seno de 40. No se puede descomponer la de 30 porque ya está en la dirección X. No se puede descomponer la tensión 1 porque ya es vertical hacia abajo, ya está en la dirección Y. Pero aquí aclaramos que la tensión 1 es igual al peso porque, como se dijo, la cuerda transmite directamente el peso. Esta cuerda, la tensión 1, la cuerda 1 transmite directamente el peso del objeto, que es la incógnita que vamos a hallar. Entonces, para resolver ejercicios, la condición de equilibrio dice que es la sumatoria de las fuerzas igual a 0. Pero para que sea más fácil, entonces descomponemos la condición para la dirección X y la dirección Y. Entonces tenemos que sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, en X tenemos que 30 newtons era la fuerza que iba a la derecha y tensión 2 en X es la fuerza o la componente de la tensión 2 que va a la izquierda. Pero mira, es negativa porque va a la izquierda, es igual a 0. Entonces 30 resto y tensión 2 por coseno de 40, que es lo que estoy reemplazando, ¿sí? Tensión 2 por coseno de 40, que ya lo teníamos ahí en el gráfico anterior, y eso es igual a 0. Ahora en Y hago el mismo procedimiento. Las fuerzas que van para arriba es positiva. La tensión 2 en Y era para arriba, por eso es positiva. En cambio, la tensión 1 estaba dirigida hacia abajo, por eso es negativa, se resta. Entonces, estas dos fuerzas que son verticales, la una positiva y la otra negativa, se igualan a 0. La tensión 2 en Y reemplazo por su valor de la componente, que es tensión 2 por el seno de 40, y resto el peso. ¿Por qué el peso? Recuerda que nosotros reemplazamos o ya habíamos dicho que la tensión 1 es igual al peso porque la tensión 1 transmite directamente por esa cuerda el peso del objeto que está suspendido. Entonces aquí tenemos un sistema de ecuaciones en donde la incógnita es la tensión 2 y el peso. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces de aquí escogemos, por ejemplo, la que sea más fácil despejar, despejamos y reemplazamos en la otra. Entonces, por ejemplo, de esta ecuación de aquí, de la primera, despejamos la tensión 2 y ese resultado reemplazaremos en la segunda ecuación acá. Entonces, despejando la tensión 2 de la primera, pues este menos pasa acá a restar, este término pasa a restar, después damos la vuelta, axioma simétrico, solo damos la vuelta, pero el coseno que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, tengo la tensión 2 despejada, realizo la operación 30 dividido para coseno de 40 y me da 39,2 newtons. Ese valor es la tensión 2. Con ese valor de la tensión 2 ya puedo reemplazar en la segunda ecuación, que es la que tengo aquí. Entonces el valor de la tensión 2 reemplazo aquí 39,2 newtons y multiplico por seno de 40 menos el peso es igual a 0. Entonces ya me queda solo el peso. Despejo el peso, pasa a sumar y después le doy la vuelta, por así decirlo, a esta ecuación y multiplico 39,2 newtons por el seno de 40 y me da 25,2 newtons. Aquí está la solución del peso. Está resuelto ese ejercicio.
Ahora vamos a un segundo ejercicio en donde tenemos dos cuerpos, donde dice que un cuerpo que tiene un peso de 20 newtons, está sobre una mesa y está amarrado a una cuerda que pasa por una polea y cuelga del otro extremo de la cuerda un cuerpo de 8 newtons. Aquí, por ejemplo, en el gráfico dice que la parte de la cuerda que es horizontal le llama tensión 2 y la cuerda la sección de cuerda que está vertical es tensión 1. Pero como es la misma cuerda, después veremos que es la misma tensión. Entonces aquí decimos que tensión 2 es igual a tensión 1 porque es la misma cuerda. No hay nudos aquí en medio ni otra cuerda para decir que son diferentes tensiones. Entonces, aquí dice que el sistema está así, pero recuerda que, por ejemplo, aquí el ejercicio me dice que el sistema eh, por, de- por dato nos da que se mueve a la derecha. Por lo tanto, el objeto que es de 8 le está jalando al objeto de 20. Por lo tanto, el de 8 baja y el de 20 y 21 va a la derecha. Se mueve a la derecha. Con estas consideraciones vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre me voy a centrar en el objeto de arriba. Entonces tenemos que aquí el peso 20 newtons para abajo. Como está sobre una mesa, tiene fuerza normal hacia arriba. La tensión 2 le jala y la fuerza de fricción es a la izquierda porque el objeto tiende a moverse a la derecha. Con esas consideraciones, ahora planteamos las ecuaciones de la condición de equilibrio, donde dice que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Igual, descomponemos en X y en Y, pero aquí no había ninguna fuerza inclinada, por lo tanto ya directamente tenemos aquí ninguna fuerza es inclinada. Entonces todas están en dirección X, estas dos están en X y estas dos están en Y. Entonces tensión 2 será positiva, fricción será negativa, 20 newtons el peso será negativo y la normal será positiva por referencia de nuestro sistema de coordenadas, ¿no? Ok, dicho eso, mira, entonces la tensión 2 resta la fricción es igual a cero. Mira, en FY la normal era hacia arriba, por eso es positiva, el peso era hacia abajo, por eso es negativo, y eso es igual a cero. Aquí, en sumatorio de fuerzas en X, mira, la tensión 2 reemplazo con la tensión 1, porque son iguales. Recuerda que te había dicho que son iguales. Reemplazo por definición de la fuerza de fricción, que es coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Y esto es igual a cero. En este problema, la incógnita es el coeficiente de rozamiento. Ahora, despejo el coeficiente de rozamiento y tengo que la tensión 1 es sobre la normal. Pero la normal la puedo obtener del otro lado, de acá de la sumatoria de fuerzas en Y. Si despejo, el peso pasa a sumar, entonces digo que la normal es igual al peso y la normal es igual a 20 newtons. Entonces, al reemplazar la tensión 1 y la fuerza normal, encontraré el valor del coeficiente de rozamiento, que era la incógnita de este problema. Entonces, al reemplazar, tengo que la tensión 1 es 8 newtons. Habíamos dicho que la tensión 1 estaba en el cuerpo sosteniendo al cuerpo que estaba suspendido. Por lo tanto, la tensión 1 transmite directamente el peso del objeto. Normal, 20 newtons, que ya calculamos anteriormente. Newton con newton se elimina y queda 0,4. Es una cantidad adimensional. Mu, el coeficiente de rozamiento, es una cantidad adimensional. Y hemos encontrado ese valor. Listo. Muchas gracias. Espero que hayas comprendido. Espero que te haya servido. Nos vemos pronto.